Todos, vamos a grabar y bienvenidos a todos los que nos acompañan. Seguramente vamos a tener otros asistentes. Se registraron varias personas para la sesión de hoy que promete estar muy buena. Eh, ¿Les parece si damos 2 minuticos más y arrancamos? Bueno, arrancamos, ¿les parece? Son las 6:02 y ya estamos en streaming en Facebook. Bienvenidos a todos. Hoy vamos a hablar sobre los ofrecimientos de garantías y para esta discusión tenemos a- al doctor Jorge Jekyll, que es socio de Jekyll Montoya, y a Jorge Los Ríos, socio de Pose Herrera y Ruiz. Bienvenidos a los dos Jorges. Los voy a nombrar por los apellidos para no confundirnos. Eh, Y bueno, vamos a hablar primero pues como de los temas de orden. Yo pues en el chat les pido que nos anoten las preguntas o los comentarios que tengan. Vamos a tratar varios temas relacionados con garantías y en el chat después llamaremos las preguntas si les parece. Yo soy Carolina Pardo, soy secretaria de la Asociación Colombiana de Derecho a la Competencia y socia de Baker y McKenzie. Entonces, bienvenidos a este panel. Entonces, empecemos por introducir el concepto, en qué consiste la figura de los ofrecimientos de garantías y qué finalidades tiene. Entonces, la figura ha tenido pues un desarrollo no tan antiguo como otros temas en el derecho de la competencia, salvo por tal vez los Estados Unidos, que desde la ley Sherman y la ley Clayton permitieron este tipo de figura, pero el tema no ha sido, digamos, tan antiguo en otras jurisdicciones y por eso la, la, la figura como tal ha revestido algunas dificultades porque se ha debatido mucho sobre situaciones en donde se pueden presentar y donde no se deben aceptar y en este panel vamos a hablar de esos temas. Eh, en Colombia, pues están reguladas o están previstas en el artículo 52 del decreto 2153 que establece que dentro del término para solicitar pruebas dentro de las investigaciones por prácticas restrictivas de la competencia, los investigados podrán hacer ofrecimientos de garantías y corresponde al superintendente de Industria y Comercio o a la superintendente de Industria y Comercio evaluar la suficiencia de estos ofrecimientos para establecer si están acordes con las finalidades y son procompetitivos o ofrecen garantías de respetar la libre competencia. Entonces, bajo este contexto, les voy a preguntar a los dos Jorges si ustedes consideran que las garantías caben en cualquier investigación por prácticas restrictivas de la competencia. Y para eso le voy a dar unos minutos a Jorge de los Ríos y después le voy a pedir a Jorge Jekyll que dé su posición. Como estoy segura que seguramente va a haber eh, contrapunteo, les voy a dar 5 minutos a cada uno y después pueden
contraargumentar la posición del otro si es que cabe. Entonces, Jorge de los Ríos. Bueno, gracias Carolina y muchas gracias a la asociación y buenas tardes para todos. A ver, pues la ley no distingue. La verdad es que no distingue y no establece con precisión qué tipo de conductas anticompetitivas deben o no ser sometidas a, o podrían ser objeto de garantías. Y en ese orden de ideas, uno en primera medida supondría que respecto de todas podrían caber. Pero dando una visión un poco más personal y conciliando la figura de las garantías que lo que busca es eficiencia y economía procesal dentro de una investigación administrativa, promoviendo la competencia y quizás suspendiendo o removiendo cualquier efecto anticompetitivo que una eventual conducta haya generado. En otras palabras, responder a un cuestionamiento que le está haciendo la autoridad a una empresa en un momento dado. Yo creo que eso debe conciliarse con la finalidad de una política de competencia en lo que se refiere al rol de vigilancia, inspección, vigilancia y eventualmente sanción. Y considero que conductas per se anticompetitivas, o mejor, conductas que no tienen mayor discusión respecto a lo nocivas y reprochables que pueden ser, como un acuerdo de precios entre competidores, por ejemplo, o como una repartición de mercados entre competidores. Yo creo que conductas como esas no deberían ser objeto de garantías. De hecho, la superintendencia en el pasado tuvo esa aproximación con el caso del azúcar y yo apoyo esa posición. Y creo que hay otras conductas en donde ya, digamos, la posibilidad de subsanar los efectos o de echar para atrás es imposible. Casos donde ya se materializó un daño, donde ya se cometió una infracción, ahí tampoco veo que deberían caber. Yo reservaría la figura de las garantías única y exclusivamente para aquellas conductas que si bien eventualmente pueden encuadrar dentro de las descripciones establecidas en la ley como conductas anticompetitivas, presentan dudas. Son conductas que están en zonas grises. Pienso yo, por ejemplo, en distintos acuerdos de naturaleza vertical o eventualmente algunos acuerdos horizontales, como puede ser algunos acuerdos relacionados, por ejemplo, con intercambio de información, donde no necesariamente tienen una finalidad anticompetitiva. Doctor Jekyll. Buenas tardes a todos y a la asociación. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a Carolina por haber sido tan ordenada y juiciosa, ordenándonos a Jorge y a mí. Y un saludo para todos los que nos están acompañando. Yo tengo una posición un poquito distinta. Coincido en que la ley determina que se pueden ofrecer garantías y que eso es una forma anticipada de terminar el proceso, de terminar una investigación. Y también coincido en que la ley no diferencia y no distingue frente a cuáles se podrían ofrecer garantías y frente a cuáles no. Lo que lleva a que, no existiendo una diferenciación por parte del legislador en un sentido estricto y siendo puristas, el ofrecimiento de garantías y la terminación anticipada cabe en cualquier tipo de conducta, cualquier tipo de investigación por prácticas restrictivas de la competencia que se abriera. Naturalmente pensaría que no cabe cuando lo que estoy investigando, por ejemplo, es un incumplimiento de garantías. ¿Por qué? Pues porque ahí ya tuve ese hito o ese hecho
generador de la conducta y lo que estoy sancionando es una obligación de no hacer que se presenta frente a ese acto. Pero cuando estoy investigando una conducta en la que no ha habido una definición previa, pensaría que siempre se pueden ofrecer garantías y siempre habría la posibilidad de aceptarlas si cumple con los requisitos de que sea suficiente para terminar o modificar la conducta que se está investigando. Y estoy de acuerdo con que así debería ser. No veo la razón por la cual excluir unas conductas y permitirlas para otras. Ese criterio, si se fijara, estaría siendo supralegal y el Ejecutivo estaría tomando facultades y atribuciones que no le corresponden porque el legislador ya fue quien definió que se puede enfrentar todas las conductas. Ahora, dejando un poco al lado el texto legal y yendo más hacia lo conceptual o hacia lo que sentiría que debería ser, creo que la justificación para que exista un régimen de garantías es, uno, darle economía en no adelantar todo un trámite de investigación que tal vez genera un uso de recursos que podrían estar destinados a otra cosa cuando ya no existe la necesidad de él. Pero dos, y sobre todo dos, que creo que es lo más importante, es que la función de las autoridades de competencia es velar porque exista competencia en el mercado. No es sancionar, no es recoger multas, no es nada de eso. Por lo cual, si ese es el camino más rápido, y es el camino además que parece más eficiente para restablecer unas condiciones de competencia en el mercado, no veo la razón para no hacerlo cuando voy a obtener un resultado en una forma rápida, en una forma eficiente y voy a cumplir con mi misión de propender y proteger la competencia. Entonces, si esos requisitos se cumplen, no veo la razón por la cual no admitirlo frente a cualquier conducta. Ahora, Jorge mencionaba las conductas per se anticompetitivas y en las que no hay duda acerca de que ese tipo de conductas genera un efecto nocivo en el mercado. A eso, y me adelanto un poco, Carolina, los reparos, pues lo formulo de una vez para que vengan. El término per se a mí me embiste un poco. Y me embiste porque si bien conozco que lo existe en otras regulaciones, particularmente en Estados Unidos, no encuentro una sola norma en Colombia que hable de infracciones per se. Si hiciera una aproximación, lo más que podría haber son presunciones de hecho y presunciones de derecho. Y las presunciones de derecho pues son expresas y tampoco encuentro una que haya expresa. Lo que habría serían presunciones de hecho. Y eso lleva también a un segundo punto. Y es que cuando se abre una investigación, lo que hay es un proceso para determinar si unos hechos existieron o no. Luego, ¿podría asumirse que un cartel de precios genera efectos nocivos en el mercado? Sí. Pero no estoy analizando el cartel de precios en abstracto, sino estoy analizando unos hechos que se dan entre unas personas, agentes del mercado, para establecer si existieron o no. Y eso no ha sido, eso no ha sido determinado hasta que no haya una resolución condenatoria. Entonces, en el transcurso del tiempo, que es cuando se pueden presentar el ofrecimiento de garantías, ese ofrecimiento de garantías está sobre hechos que no han sido determinados y que apenas están en investigación, por lo cual posiblemente tampoco se pueda establecer y se sepa para ese momento si hay efectos o no hay efectos en el mercado, si fueron nocivos o no fueron nocivos.
Y en esa medida también el ofrecimiento de garantías y la aceptación de garantías, incluso frente, por ejemplo, a un cartel de precios, va a generar efectos positivos en el mercado, porque esas dudas se resuelven y se resuelven al definir hechos, al definir conductas, al definir compromisos que despejan cualquier tipo de incertidumbre acerca de esa conducta y liberan al mercado de ella. Entonces creo que sí debería proceder entonces. ¿Puedo? No, pues yo digamos, en eso sí discrepo, porque creo que una política, Jorge no lo dijo, pero entre líneas leo un poco que su postura de que quepan garantías en cualquier tipo de práctica me suena con cierta laxitud. Y yo creo que en el desarrollo de una política de competencia, y más cuando no solamente la política de competencia responde a los intereses de las empresas, sino del interés público general, los consumidores, el mercado en general. Yo creo que eso lleva a un detrimento del efecto disuasorio que debe tener una política de competencia. Y por eso creo que en conductas, yo le quito el término per se para darle gusto a Jorge y Gracias. que no me vaya a reaccionar con eso, pero con conductas que existe cierta unanimidad en considerarlas reprochables, indeseables, como un acuerdo de precios entre competidores. Darle lugar a la cabida de unas garantías tiene unos efectos nocivos en general. ¿Cuáles van a ser las razones para aceptar unas garantías en un acuerdo de precios y no en otro? ¿Cuál va a ser el efecto de cara a las empresas cuando saben que yo puedo ofrecer unas garantías similares a las que ya se aceptaron en un acuerdo de precios? Y entonces, mientras me abren la investigación, que además la superintendencia ha demostrado que se puede tomar su tiempo. Mejor dicho, ¿cuántos casos en averiguaciones preliminares no duran años? Entonces, durante años podemos tener un acuerdo de precios porque no me abren la investigación y cuando me abren ofrezco unas garantías y como tiene cabida en un acuerdo de precios, entonces no tiene problema. Yo sí creo que esa postura es completamente inconveniente. Afecta a la seguridad jurídica, pero sobre todo afecta al interés público general. Yo no creo que uno debe ver a la Superintendencia de Industria y Comercio en un rol reducido de recolector de multas. Yo no creo que esa sea la opción, pero la superintendencia, digamos, sí tiene los mecanismos necesarios para llevar a cabo una investigación y lo que todos desearíamos es quizás todas esas investigaciones se hagan con mayor prontitud y mayor diligencia. Ha habido casos donde a mí me dejan un muy mal sabor en donde se aceptan garantías en carteles empresariales. Eso yo no veo cómo podemos ver eso como algo deseable y más cuando en el corto plazo se empiezan a ver los efectos donde hay falta de buen seguimiento por parte de la superintendencia, donde reinciden las empresas en cometer las conductas, donde ya el daño se causó, caso una integración no informada, ya el daño se causó, una de las empresas quedó por fuera del mercado. ¿Uno cómo acepta unas garantías en situaciones como esas? Entonces, cuando se aceptan garantías en situaciones como esas, corremos el riesgo de caer como en las premisas, en las generalidades. No, es que vamos a promover la competencia, vamos a restablecer la competencia, pues no nos dicen cómo, cuándo y de qué manera no solo la superintendencia, sino de qué manera la comunidad en general puede hacerle seguimiento al cumplimiento efectivo de esas garantías, que es lo que hoy en día no ocurre.
intente cualquier tercero hacerle seguimiento a cómo se cumplen las garantías y es todo un desafío, es todo un desafío. Entonces, sí me parece, con todo el respeto hacia Jorge, pero sí creo que esa postura genera el riesgo de que se ejerza y se desarrolle una política de competencia demasiado laxa, que en lugar de promover la libre competencia y de generar una mayor cultura de competencia, lo que se hace es todo lo contrario. Y le sumo algo más. Esto puede llevar también a un poder de influencia de las empresas sobre la superintendencia que no es deseable, ¿sí? Porque dependiendo de la empresa de que presente el ofrecimiento de garantías, va a poder tener un resultado u otro. Y eso en un Estado de Derecho y en una economía de mercado con competencia no es deseable. No, yo Bueno, no, muchas gracias a ambos. Y voy a simplemente a dar yo, un una segundito. última, bueno, un segundito para ser Sí. respetuosos de Y la agenda que tenemos. yo no creo mucho, Jorge, en eso. Y creo que el papel de la superintendencia realmente es promover que exista competencia. Y si eso se logra a través de aceptaciones de garantías, las veo bienvenidas. Ahora, el papel disuasor, por ese camino también debería desaparecer entonces todos los programas de delación, porque llevan a lo mismo. Entonces yo lo hago y lo hago y lo hago hasta que cuando veo que me van a abrir, entonces delato. Y No, no como llevan a lo delato, me mismo. quedo sin nada. Me No quedo, llevan a lo no mismo. tengo multa, no tengo nada. No, pero Ahora, no llevan a lo mismo porque es que un programa de sí delación llevan, supone responsabilidad. claro que llevan a lo mismo. No, Ahora, no el llevan a lo segundo mismo. punto es que sí soy firme creyente en la presunción de inocencia. Y sobre esa base creo que existen unos hechos que están en discusión y esa discusión que se presenta, hasta que no me digan que soy culpable, soy inocente. Y mientras tanto, tengo la posibilidad de poder demostrar que no hice eso o de poder decir, ¿sabe qué? No discutamos más sobre eso. Le ofrezco esto que va a restablecer sus preocupaciones, va a dirimir, va a disuadir sus preocupaciones, va a beneficiar al mercado. Pero no hay una condena antes. Y el fundamento siempre van a ser los hechos sobre los cuales se abrió una investigación y la preocupación. Entonces, factores coyunturales como que ha habido dificultades o puede haber dificultades en el seguimiento o todo eso son factores coyunturales. Listo. Pues si Muchas quieren gracias a ambos. avanzamos. Sí, avancemos. Y simplemente voy a hacer un resumen, pues más que un resumen, les voy a contar un poco lo que la OCDE concluyó porque y tiene argumentos a favor y en contra. Hay un papel del 2016 en donde hace como un balance entre las dos posiciones. La primera es que reconoce los beneficios de los ofrecimientos por garantías, pues porque implica la terminación rápida de un procedimiento, que eso va en favor tanto de las partes investigadas como de la misma autoridad, que no tiene que desgastarse en lo que Jorge de los Ríos mencionaba, son investigaciones que pueden durar años. Y eso para las partes, y recordemos, por ejemplo, el caso de Walmart en México, que la investigación sola en temas de creo que duró un poco de años y al final los gastos de abogados y la inversión que le tocó invertir fue casi que equivalente a una sanción. Entonces ahí hay unos incentivos para terminar rápidamente. Hay incentivos para el público porque si los ofrecimientos realmente restablecen las condiciones de competencia, todo el mercado se beneficia. Y pues naturalmente para las partes es una manera de dar por terminada una situación sin reconocer la responsabilidad, lo cual pues evita, y es la diferencia que estaban mencionando los dos, y es que evita tener una prueba como si existiría tal vez en el programa de delación para
posible demanda de perjuicios. Ahora, frente a los riesgos de abusar de las garantías, pues existen varios argumentos también, uno de los cuales es que si se empieza a utilizar la figura de las garantías como una manera de determinar las investigaciones, se cae en el riesgo de que a través de estas estructuras la superintendencia o la autoridad de competencia se vuelva un regulador del mercado, lo cual es totalmente indeseable. Obviamente se eliminan los efectos disuasorios de los que hablaba Jorge de los Ríos. Y adicionalmente pueden crear problemas procesales, y lo discutíamos cuando preparamos el panel, porque ¿qué pasa cuando una sola parte de pronto en un cartel ofrece unas garantías, las otras partes tienen que acogerse? ¿Será que se deben acoger o no? Entonces, ahí les cuento pues rápidamente cuáles eran pues, o cuáles fueron los pros y los contras que encontró la OCDE en este sentido. Ahora, creo que ya los dos me contestaron si la superintendencia debería aceptarla en investigaciones de conductas hardcore o de carteles de precios. Creo que eso ya lo discutimos, pero les puedo dar 3 minutos a cada uno para que repliquen si tienen algo que mencionar en relación con esto. No, digamos, yo creo que no nos vamos a poner de acuerdo. Es claro. Mi punto es, a mí la figura de las garantías me parece que es aceptable, creo que es susceptible de varias modificaciones. Por ejemplo, a mí me causa, con las últimas decisiones, me ha causado cuestionamiento el hecho de si el momento de ofrecerlas tiene que ser al momento de los descargos, o si por el contrario podría ser como antes de la ley 1340, cuando la investigación iba avanzando un poco más. Y lo digo por lo siguiente: me parece que en una etapa muy preliminar, cuando apenas existe una apertura, el despacho de la Superintendente de Industria y Comercio no me parece que esté en capacidad suficiente para haber absorbido la problemática del caso. Con lo cual, y uniendo un poco a la pregunta, con lo cual en una conducta conocida como los hardcore, es posible que no tenga la visibilidad suficiente sobre no solo los posibles efectos que pudo haber generado la conducta, sino a la nocividad de la misma. Insisto, creo que esta sola, el tema de las garantías es para economía procesal y eficiencia en la política de competencia. Y me parece que eso se da muy bien en aquellas conductas, que son muchas además, en donde las zonas grises son varias, pero en aquellas conductas donde existe cierta aceptación sobre lo nocivo que es un comportamiento determinado, como sobre todo en materia de acuerdos entre competidores, más que en abuso y más que en conductas unilaterales. Ahí sí yo creo que no deberían tener cabida, o si tienen cabida tendrían que cumplir a cabalidad las exigencias que la misma superintendencia ha desarrollado sobre que sean suficientes y necesarias. Que en otras, y aquí yo les planteo esto también para que me digan, dígame solo un ofrecimiento de garantías que haya resultado positivo para el mercado, de los que han aceptado en la historia de la superintendencia. O veámoslo más de los casos más de los últimos 10 años. Un solo ofrecimiento de garantías aceptado que, en lugar de haber promovido la competencia y haya restablecido las condiciones de competencia del mercado, no hayan causado lo contrario. Veíamos, por ejemplo, recientemente en el caso de Symmetric, una investigación de la silla vacía muy problemática y a la cual no se le ha dado respuesta por parte de la superintendencia tampoco, ¿sí? Entonces, de unas garantías aceptadas en una colusión de una licitación pública.
ahí, en mi opinión, ahí no debe caber ningún tipo de garantías. Y el efecto de eso es que pareciera ser que las garantías no lograron los efectos deseables que Jorge plantea. No, yo sí, en eso sí no estoy de acuerdo, porque pues no voy a repetir por qué creo que sí deben estar en todos que sí se debe permitir en todos los casos, especialmente, o no especialmente, pero sí muy particularmente en los de carteles, que son los que más pueden afectar la competencia, y por eso mismo las garantías son un buen mecanismo para rápidamente corregirlo, sino que creo que sí ha habido casos donde las aceptaciones de garantías han sido importantes y han sido eficientes. Dos que me vienen a la mente son, en este momento, son los casos de las tarjetas de crédito ya hace muchos años que generaron una repercusión importante en el mercado, y los casos en que se investigó a las grandes superficies y se llegó, por ejemplo, a convenir con la superintendencia unos protocolos para la venta y la promoción de los lugares y los Claro, puestos pero el de de las fondo. grandes superficies no fue hardcore, no fue de conducta No, hardcore. pero son casos de garantías donde ha habido una repercusión importante y donde ha generado unos beneficios claros al mercado, en ese caso particularmente para los proveedores pequeños. Entonces, sí generan esos beneficios. Ahora, en el tema de hasta cuándo se pueden ofrecer, si uno de los objetivos y uno de los móviles para aceptar garantías es llegar a una solución rápida en la que se propenda por la eficiencia no solamente de la economía, sino del aparato estatal en las investigaciones, pues creo que las garantías sí se deben ofrecer en el primer momento posible y fijar una etapa procesal para eso, que creo que el primer momento posible es ese, antes de que venza el traslado para presentar descargos. Y ahí viene la posibilidad que tiene el oferente. Nadie está obligado a ofrecer garantías y a nadie se le puede exigir que ofrezca garantías. Es una prerrogativa que tiene el investigado de hacerlo o no hacerlo. Pero si me espero hasta el último momento y voy hasta el final, entonces ahí sí que juega lo que estábamos mencionando antes, entonces me la juego hasta ver qué tanta agua tengo al cuello. Pero si lo hago al principio, así tenga un poco de agua, por lo menos estoy logrando ese objetivo de eficiencia y de ahorro de costos y ahorro de recursos. Entonces sí creo que ese primer momento es importante y no cuando dije miércoles, ya aquí estoy vaciado. No, creo que ayuda, contribuye a la eficiencia, contribuye a la velocidad de un resultado tangible en el mercado o esperable en el mercado, y sí debería ser en ese primer momento. Sí, yo lo planteaba solo como una duda, no es que esté casado, pero coincido. Ofrecerlo el primer momento puede contribuir con la economía y la eficiencia. Ahora, respecto a los ejemplos que me dio, digamos, el de las tarjetas de crédito era un caso muy complejo, y yo creo que era un caso que podía caber las garantías, pero en el de los supermercados, por ejemplo, no es un tema de hardcore, no es, No, pero que eso ese cuestionamiento que yo estoy planteando es en un acuerdo de precios o en un cartel empresarial, yo cómo acepto unas garantías. Y ahí es donde tengo dificultad de ver cómo, y además que vean, por ejemplo, lo que ha sucedido en la práctica. Lo que sucede en la práctica es que casos complicados, como por ejemplo lo que implica un cartel, una colusión en la licitación pública, termina siendo cerrado por garantías. Y casos que sí presentan, son gaseosos, no es clara la ilegalidad, como por ejemplo es el caso de los de factoring, terminaron en unos sí aceptando garantías y en otros no, en otros rechazando garantías. Entonces se vuelve esto un mecanismo como un agujero negro donde es más fácil predecir, jugar la ruleta
que el tema de las garantías. Entonces, sí creo que es una figura que más que darnos claridad, y yo coincido con Jorge, digamos, de los beneficios que puede tener, pero llevado a la práctica resulta que es bastante, no tiene la suficiente transparencia, por decirlo de algún modo, o predecibilidad. Y eso yo creo que sí es una crítica válida al esquema y a cómo la superintendencia en cierta forma ha asumido el tema. Jorge, tú tocas un punto ¿Cuál de los que, dos? llegué el no, de los ríos. Eh, Tocas un punto y es, ¿qué pasa cuando estamos en una investigación y es de un cartel y de pronto para complicarlo un poquito, digamos que no está clara, digamos, el intercambio de información para precios, sino que de pronto estamos hablando de un paralelismo y todavía no está tan claro, como dices tú, el tema es más gaseoso. Ahí caben los condicionamientos o los ofrecimientos distintos de los diferentes investigados, porque creo que el tema de los carteles y los ofrecimientos de garantías para terminar la investigación en carteles se podría complicar si los diferentes miembros del cartel ofrecieran diferentes soluciones que al final de la investigación no, o pues no al final, sino en el análisis de los mismos, podrían no estar teniendo las mismas soluciones y lo que podrían generar es casi que una situación poco transparente para los consumidores y poco clara. Entonces, pero como en teoría todas las partes pueden ofrecer condicionamientos o pueden ofrecer garantías, ¿cómo hace o cómo crees tú que la evaluación debería ser en una situación de esas, en donde todas las partes no necesariamente tienen cómo ofrecer lo mismo? Yo, Vale. ¿cierto? Sí, de O los Sí. dos. No, en un tema de cartel, yo creo que, ya lo reiteré, yo creo que no, las garantías no deberían ser admitidas, salvo que no sea tan claro el tema del cartel. Y yo, por ejemplo, creo que el ejemplo que dio Jorge es muy bueno, el de las tarjetas de crédito, eran, digamos, competidores, fijación de precios, les investigó por fijación de precios, pero el tema era tan técnico y tan complicado y tan complejo de entender que ahí yo creo que es admisible unas garantías. En un cartel de empresarial puro y simple de acuerdo de precios donde la intención es ordeñar el mercado, yo creo que ofrecer que los distintos investigados tengan distintas propuestas de ofrecimientos, no, pues si yo fuera superintendente no lo admitiría. Creo que se presta más la figura eventualmente de la delación, que tiene otra finalidad completamente distinta. Porque las garantías, hay que recordar, supone no asumir ningún tipo de responsabilidad ni confesar ningún tipo de culpabilidad, ¿sí? No, yo insisto, en un cartel no lo vería viable. Jekyll. Yo no creo que yo pueda diferenciar entre cartelitos y cartelotes. Es decir, tanto el chiquito como el fácil, como el difícil, como el grande, como el chiquito, tienen el mismo derecho. Es que aquí estoy hablando de sujetos investigados. Entonces, ambos tienen el mismo derecho. Y creo que siempre va a haber un margen de subjetividad por parte de la superintendencia o por parte de quien sea, y debe haber. No, 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 no estoy en contra de eso, que determine cuándo ese ofrecimiento que se está haciendo es suficiente para
despejar las dudas y las preocupaciones que tenga el superintendente o la superintendente que esté decidiendo. ¿Habrá casos fáciles y habrá casos difíciles? Sí, seguramente. Habrá casos fáciles y difíciles. Pero eso no le quita el derecho al que está en el caso fácil de hacer un ofrecimiento y que se le acepte si es suficiente para remover la conducta. Ahora, eso siempre va a ser una carga para esa persona. Y frente a la pregunta concreta, vuelvo a ese punto que mencioné. El derecho lo tiene el investigado y las sanciones y las responsabilidades frente a sanciones son personales. Entonces, esa persona, ese individualmente considerado, tiene derecho a hacer un ofrecimiento que puede ser distinto al de otros. No tiene por qué ser el mismo. Y ese derecho se lo da la ley. Y ahí tendrá que analizar la superintendencia si la conducta de ese particular que está ofreciendo un compromiso, una garantía diferente a la de otros que puede ofrecer una distinta o no ofrecer, satisface su requerimiento de remover esos efectos, disuadirlo acerca de que eso va a ser suficiente para que él no esté involucrado en una práctica restrictiva que está siendo investigada frente a esos hechos concretos. Muy bien. ¿Que es difícil? Sí, pero no tiene por qué ser fácil. Pues Pero aceptar las entonces, garantías así tan fácil sí me parece que termina siendo muy fácil. No, porque la superintendencia va a fijar un estándar donde el criterio va a ser que sean tan buenas, que sean suficientes para que ella las pueda aceptar. Entonces no va a ser fácil, sino que va a tener que cumplir ese estándar de suficiencia. Sí, eso Jorge digamos a mí me Jekyll, suena muy, muy teórico. En la sí, práctica Jorge no lo he visto. Jekyll, estábamos también discutiendo en la preparación. Les voy a poner la pregunta que les hacía antes de empezar esto. Si tú tienes un delator y después tienes otros miembros del cartel que ofrecen garantías, el delator reconoció la responsabilidad, los otros investigados que hacen los ofrecimientos no tienen que reconocer la responsabilidad. ¿Cómo hacemos para balancear esto? ¿Caben las dos figuras en la misma investigación? Yo creo que los que no ofrecieron, los que no delataron, porque sienten que no incurrieron en una conducta determinada, pero piensan que la investigación se puede terminar y satisfacer ese estándar de suficiencia, pueden ofrecer las garantías. El hecho de que otro haya delatado y que eso haya sido su responsabilidad individual y su responsabilidad personal, porque estamos enfrente de normas de derecho sancionatorio, no implica que eso coarte la facultad que la ley le da a una persona para ofrecer garantías. Pero Jorge, ahí sí me permite interrumpirlo y recordando un poco que usted fue superintendente delegado para la protección de la competencia, obviamente en esa época no existía la figura de la delación, pero imagínese usted como superintendente delegado que le llega una delación y le llega un acervo probatorio de la existencia de un cartel empresarial. Yo coincido con usted que digamos la ley al investigado le da la opción de ofrecer garantías y pues todos tienen la opción. Eso no lo hemos puesto en duda. Lo que hemos puesto en duda es la aproximación que tiene que tener la autoridad de competencia frente a un ofrecimiento en ciertos casos. En ese caso donde hay un delator, le lleva a usted pruebas donde
demuestran de alguna manera la participación en un cartel empresarial de los otros, ¿usted le recibe el ofrecimiento de garantías y se lo aceptaría? Yo tendría que mirar si son suficientes o no son suficientes y si tienen ese rigor. Seguramente si hay una delegación, el estándar que va a exigírsele o que va a tener que, el listón que va a tener que superar, el que está ofreciendo lo va a ser muy alto y va a tener que esforzarse mucho. Pero ahí, digamos, a mí me surge una pregunta, es ¿cuál es la responsabilidad del funcionario público que ante la evidencia de que hay una ilegalidad cierra por un ofrecimiento de garantías? No, yo creo que la responsabilidad del funcionario es ejercer su cargo bajo los patrones que le da la ley. Y si está cumpliendo con los patrones que le da la ley, está cumpliendo con ellos. Y claro, y parte de las funciones son la inspección, vigilancia y sanción. De los comportamientos que son anticompetitivos cuando no se han aceptado y cuando ha habido una investigación que ha culminado con una decisión. Pero para eso A mí, por está ejemplo, todo un proceso. bajo ese ejemplo que da Carolina, que me parece muy bueno, yo creo que termina yéndole peor o mejor al que ofrece garantías y se la aceptan que al delator que colaboró con la autoridad, reconoció responsabilidad, reconoció que incurrió en una práctica restrictiva, porque en últimas va a tener una decisión que le van a decir sancionatoria, monto cero. Sí, de pronto no. A ver, se abre una investigación y a quien le abrieron una investigación tiene, o inclusive desde antes, tiene tres opciones. Pero supongamos y pongamos en el punto donde abren una investigación. Tiene tres opciones: delatar, ofrecer garantías o defenderse hasta el final. Y él escoge. Ya será su propia decisión. Es decir, ya es Ángel, grandecito, ya puede escoger. Jekyll, en eso, en la carrera de la delación, digamos, el incentivo de la delación es tratar de que todos los participantes en el cartel levanten la mano primero. Y esa carrera lo que hace es que le da a la autoridad herramientas para lograr adelantar una investigación con evidencia que de otra manera le hubiera costado mucho más trabajo conseguir. Pero si yo tengo un delator que levantó la mano y se apresuró pues a decir mea culpa, reconocerla, entregar toda la información y que además se tiene que quedar hasta el final de la investigación, porque eso es parte del compromiso. Entonces, no se genera como un premio, un segundo premio ya no de consolación, sino otro mejor, porque entonces tú tienes un premio VIP. Un premio VIP en donde no reconociste la responsabilidad y por el hecho de decir yo me comprometo a resarcir esta situación y a generar condiciones de mercado que cambian la estructura un poquito y que revierten, digamos, los efectos de la práctica restrictiva, otra vez quedo en cero y salgo de la investigación y no reconocí la responsabilidad y salí rapidísimo de esto. Entonces, ahí no se genera, digamos, un deterioro frente al delator. O sea, el delator entonces se queda sin garantías porque además el delator ya reconoció y posiblemente tendrá que enfrentar más adelante las acciones de reparación o podría tener que enfrentarlas. Sí, sí, pero bajo el esquema de la ley y como está la ley, es mi derecho ofrecer garantías. Sin duda. Y tienen que ser suficientes. Y también, tal vez es en la guía que expidió la superintendencia, el análisis es frente a cada individuo, frente a cada mercado y frente a cada caso particular. Seguramente el estándar en ese caso sería más alto y seguramente tendrá que ofrecer esta vida en la otra.
y tendrá que ser persuasivo de por qué ese ofrecimiento es beneficioso para la competencia y cumple los criterios de suficiencia que ha establecido los precedentes de la superintendencia. Pero, pero no le puedo negar su derecho. No, pero es que nadie está discutiendo eso, Jorge. Mejor No, dicho, sí, el Es investigado más es sobre puede el que, decir es que análisis, no hay claro. una norma que diga que cuando hay delator no puede haber ofrecimiento de garantías. no, Esa es la no, pero de eso no estamos diciendo. Yo creo que también aquí el tema de las garantías lo estamos sobre todo, o ha sido al menos mi intención, discutirlo desde el punto de vista de la autoridad, de qué aproximación le da, cuándo le da viabilidad o no. Y aquí Sí, es lo importante, porque es claro que el investigado siempre tiene la opción de yo, ofrecer, pero la autoridad tiene un poder discrecional y ese poder discrecional lo tiene que ejercer de manera adecuada que responda a las finalidades de sus actuaciones. y yo creo que en esos casos, Jorge, el estándar será tan alto que difícilmente podrán aceptarle unas garantías. Yo me acuerdo que usted como delegado era muy estricto. Yo no me acuerdo bien. bueno, Yo no me acuerdo bien, pero no, pero pero sí. después, sí, pero después hablamos del pasado. Yo Eh, creo que sí hubo. pero, a ver, y sí, de acuerdo. Yo creo que el tema es considerar cuál podría ser la aproximación en pues, respecto de una figura que, en mi opinión, es contraintuitiva y se los mencionaba a ustedes, porque es entendiendo que la finalidad es tratar de terminar una situación nociva para el mercado y nociva para los consumidores. eh, lo mejor es tratar de terminarla lo más pronto posible y no extenderla per secula secolorum para llegar a una solución años más tarde que igual generó unos daños para el mercado. Eso está clarísimo. Pero sí creo que hay que buscar unos puntos y eso pues creo que la superintendencia al expedir las guías está tratando de generar la transparencia y algún tipo de certezas que son difíciles porque son cosas que se analizan caso a caso. Pero movámonos a los tipos de garantías y cuándo deben aceptarse unas u otras. Entonces tenemos las comportamentales y tenemos las estructurales. La pregunta es si en todos los casos caben ambas o si las de comportamiento deben ser subsidiarias a las estructurales. La guía dice que deben ser preferiblemente estructurales para el mercado y obviamente hace o incluye unas explicaciones en relación con eso. Y sé, por ejemplo, y hay un escrito de Andrés Pérez que habla un poco sobre la calificación que se le dio a las exclusividades como estructurales, cuando en su opinión, y yo creo que con razón, son comportamentales. Pero les pregunto a los dos Jorges, ¿cuándo caben y caben ambas y deben preferirse unas a otras? ¿Unas son subsidiarias de las otras? ¿Por qué no nos cuentan cómo ven el tema? Pues yo creo que eso hay que analizarlo caso a caso. Mm, y creo que ambas pueden caber. Digamos, la superintendencia ha utilizado la expresión de preferiblemente estructurales, dando a entender que es preferible un compromiso que modifique de algún modo la estructura competitiva del mercado. Yo, yo, yo lo que creo es que eso depende. Por ejemplo, en el caso de las exclusividades, pues me parece que un comportamiento de abstenerse, por ejemplo, de seguir incurriendo en exclusividades que lleven digamos, a limitar el acceso al mercado, siendo comportamental, es válido. Pero yo creo que en ambas caben. Ambas pueden ser deseables. Ambas pueden ser deseables y mucho va a depender del tipo de conducta que se está investigando. Yo
Yo en eso coincido y depende mucho de los hechos y de lo que esté investigando. Y creo que el patrón que debo tener como referencia es el beneficio que genera en el mercado a la competencia. Es decir, va a cumplir con los fines de la competencia, va a generar ese beneficio más, más allá de si son comportamentales o estructurales, que de hecho cuando uno mira la definición que trae la guía de estructurales, es estructurales adentro de la organización, pero todas estructurales frente al mercado. Me lleva más a pensar que es nuevamente ese criterio de suficiencia. Esto va a beneficiar al mercado, va a remover, primero va a remover mis preocupaciones y segundo va a ser benéfico para la competencia. Ya después, y con esas casillas, si marco las dos, si es comportamental o si es estrictamente estructural, va a ser casi que un accidente. Es decir, el fin lo conseguí. Y eso es lo que debería estar buscando, esa finalidad, ese beneficio y esa eficiencia. Entonces, creo que no le encuentro problema en que sea una o que sea la otra. Gracias a ambos. Pues, y estoy completamente de acuerdo. La superintendencia, a pesar del título que ponen las guías, dice que en todo caso las garantías deben eliminar o reducir los incentivos económicos para seguir con las estructuras indebidas en el mercado. Entonces, yo creo que las fórmulas sí deben analizarse en cada caso concreto. En las guías, y están referenciadas en las guías, en el documento de la OCDE, perdón, que está referenciado en las guías de la superintendencia, cuando se analizaron los temas de abuso de posición dominante o de investigaciones por abuso y de las garantías en ese contexto, la OCDE sí decía que posiblemente eran más rápidas y que sobre todo en los mercados tecnológicos ciertas garantías de comportamiento eran deseables siempre y cuando tuvieran la virtualidad de terminar la conducta de manera rápida por la naturaleza de los mercados de tecnología, en donde una investigación tan larga pues termina siendo un documento para archivar, porque lo que termina decidiéndose al final no tiene nada que ver con la situación de mercado con la que se arrancó. Entonces, estoy totalmente de acuerdo con ambos. Simplemente quería contarles lo que descubrí pues del documento de la OCDE, que está referenciado en las notas de pie de página de las guías de la superintendencia. Ahora bien, el tema de los tiempos. Jorge en algún momento se preguntaba si en cualquier momento dentro de la investigación cabrían las garantías. Y Jekyll decía que tendría que ser al principio. Digamos que vimos que la evolución normativa en Colombia sí lo trajo en el parágrafo que se introdujo al artículo 52 para meterlo dentro de los 20 días que tiene de plazo el investigado para presentar la solicitud de pruebas y los descargos. Entonces, que ahí ese es el plazo para presentarlo. Pero en cuanto al plazo de la superintendencia, debería haber alguna, y yo entiendo que esto, pues caso a caso hay que analizarlo, pero debería haber algún plazo para que la superintendencia los decidiera sobre los mismos de forma tal que se cumpliera el cometido de ser eficaces para terminar con la situación investigada. ¿Cómo ven eso, Jorge Jekyll y Jorge de los Ríos? Pues yo creo que, como digo, yo creo que deben ser ofrecidas por el comienzo porque es el objetivo de velocidad que se quiere impartir, pero también deben ser aceptadas y debería haber un término para resolver el punto.
Es decir, debería haber un término que se fijara la superintendencia para resolver ese ofrecimiento, ojalá corto, y, y, y teniendo en cuenta que no suspende la investigación ni los trámites de la investigación. Entonces, podría seguir paralelamente. Ahora, no hace mucho sentido que si el objetivo de las garantías es evitar unos costos, la investigación siga. Entonces, sí creo que debería haber unas líneas de tiempo y unos términos definidos donde si hay ofrecimiento de garantías, se debe resolver en tanto tiempo después de venir la práctica de las pruebas y ese desgaste que se evitaría con el ofrecimiento de las garantías. ¿Cuál es el punto en contra? Que si hay una suspensión del proceso mientras tanto, ¿qué pasa con el término de caducidad? ¿Sigue corriendo o no sigue corriendo? Entonces, pues, o se suspende también el término de caducidad. Eventualmente podría ser una solución, pero sí tendría que haber unos tiempos definidos. Igual, y aquí aunque no es del tema, yo sí creo que en la arquitectura procesal que hay deberían definirse términos para muchas cosas, por ejemplo, para la averiguación preliminar, para el ofrecimiento de garantías, para resolver el ofrecimiento de garantías, por decir tres temas, donde yo creo que sí valdría la pena una reforma fijando plazos. Yo, como esta es una figura como tan incierta, y a pesar de que la superintendencia ha hecho un esfuerzo como para desarrollar qué tipo de condiciones deberían reunir para ser aceptadas, y la ley 1340 yo creo que con buena intención quiso modificar, porque antes de la 1340 se podían ofrecer hasta el informe motivado, si mi memoria no falla. Lo cual pues terminaba siendo un poco una tomadura de pelo, por decirlo de alguna manera, porque ya pues en el informe motivado uno ya ha adelantado pruebas, ya sabe cómo está la cosa y entonces ahí ya como que sí ofrezco garantías. Entonces yo creo que eso fue una buena intención de la ley, sin embargo yo tengo mis dudas de que el momento más idóneo sea en la presentación de los descargos. Y lo digo porque me parece que es un momento, creo que eso tiene dos efectos que en mi opinión son nocivos. El primero, aunque la ley no lo dice, pero en la práctica se da así, el ofrecimiento de garantías parece que congela la actividad de la delegatura, la actividad investigativa. Y eso me parece contraproducente, porque en algunos casos han habido unas aperturas que parecieran tener, digamos, un sustento muy sólido y de pronto como que ¡fum!, se desacelera la superintendencia en su actividad investigativa. Y la otra razón por la cual me genera dudas que el mejor momento sea con la presentación de los descargos es que siento que la superintendencia en ese momento, el despacho de la superintendente en ese momento, por más de que cuenta pues con asesores, etcétera, no hay una inmersión suficiente en el expediente y en la revisión del acervo probatorio. Es más, no sabemos si lo hace. Y que pues terminarían eventualmente dándole viabilidad a unas garantías frente a unas conductas donde sí resultaron ser muy nocivas y lo hemos visto en casos recientes. Ahora, si la superintendente debe tener un término para resolver, no tengo una respuesta a eso. Creo que en una primera medida, digamos, coincido con Jorge, uno debería tener mayor claridad sobre eso. Pero
el establecer también un término determinado, corto o largo, pues digamos, si es corto, pues me parece aún más arriesgado, de pronto muy bueno a favor de los investigados que de pronto rápidamente le limpian el, le corrigen el caminado, por decirlo de alguna manera, pero con eso es posible que terminen dándole, digamos, la bendición a conductas que debieron haber. Yo sí creo que hay conductas e investigaciones que merecen llegar al fondo. Jorge me va a decir, no, la función principal de la superintendencia es garantizar la libre competencia y etcétera. Sí, estamos de acuerdo, pero para eso también es importante que la superintendencia fije unos puntos que le permitan al mercado en general saber cuál es el pensar de la superintendencia. Y creo que a punta de aceptación de garantías eso no se va a dar. Sí, a ver, y si miramos en la normativa europea, la propuesta de Eure de los Ríos de que esto se pueda hacer en cualquier momento está ahí, que es una diferencia con lo que tenemos acá en Colombia. Yo no digo que en cualquier momento, pero al menos sí estaría tentado de considerarlo, al menos cuando se dicta el auto de pruebas, por decirlo así. Digamos, más adelante, después de haber presentado descargos y todo, darle un mayor espacio de tiempo. Y parecería que la razón, pues entre otras por las facultades, pero la razón, digamos, de fondo de poner al superintendente o a la superintendente a decidir sobre las garantías, sobre los ofrecimientos, mientras que la delegatura sigue con la revisión del caso, es pues casi que no distraer a la delegatura o no debería distraer a la delegatura del análisis del caso respecto del ofrecimiento de las garantías. Y nuevamente, en Europa tienen una figura que acá la replica un poco el tema de compartir con los terceros que han sido reconocidos como terceros interesados los ofrecimientos para comentarios por parte de los terceros. En Europa se publica en el diario de la comisión y ahí hay un tema que me parece interesante y es que hay un assessment preliminar, hay un análisis preliminar de la comisión en donde identifica cuáles son las preocupaciones concretas de competencia que tiene la comisión, o sea, que en este caso se asimilaría al o a la superintendente, y, e invita y les da un plazo a todo el mercado a que se pronuncie respecto a estos ofrecimientos. Y a mí ese procedimiento me parece interesante porque sí creo que parte de lo que a veces dilata un poco la decisión es que el superintendente o la superintendente no han estado, no han recibido todo el tema de los descargos ni todo el tema probatorio y están enfrentados a tomar una decisión respecto de unos ofrecimientos sobre los cuales, y pues con todo respeto, no tienen la información idónea para decidir. Correcto. Entonces es bueno que el mercado se pronuncie y diga, mire, de pronto usted no está viendo esto o esto es bueno por esto, porque además es que el mercado puede coadyuvar de una manera sana esos ofrecimientos. Y una vez que eso se presenta al mercado, yo creo que el superintendente o la cabeza que tiene que tomar la decisión tiene más elementos de juicio. Yo tiendo a pensar que el hecho de que haya dos figuras mirando el proceso, pues tiene una razón de ser, pero debería darle más herramientas de análisis a la cabeza de la superintendencia. A quien ejerce la cuanto a facultad esto. discrecional, que además eso Claro, tiene tanto claro, de largo como de ancho. Pero, claro. a ver, yo creo que, no, yo creo que las garantías
las acepta o las rechaza a la cabeza de la superintendencia porque es quien decide el proceso. Es que Claro, eso es una Jorge, terminación eso es anticipada. claro, pero además Entonces, es pues, un tema es a quien funcional. le corresponde. Sí, de Ahora, acuerdo. que no tenga en ese momento toda la información, no, sí puede coger y estudiar todo lo que hay en el expediente para efectos de eso. Está bien claro que eso no es un prejuzgamiento. Entonces, si tiene la facultad para terminar el proceso, pues tiene que ser la cabeza de la superintendencia quien tome esa decisión. Ahora, No, que y nadie lo pueda está entrar a cuestionando. opinar todo el mundo, Sería lo ideal. pues yo creo que para eso se abrió el espacio para los terceros interesados que se vincularan al proceso y si se vincularon, pues naturalmente la ley les da la posibilidad de que puedan opinar. Ahora, todo el mundo no lo veo tan claro. No lo veo tan claro y no lo veo tan deseable tampoco. Eh, Por qué no, Jorge? no, porque aquí entraron quienes consideraron que se podían ver afectados y por una decisión que se tomara en uno u otro sentido. Y a esos son los que la ley les da la legitimación como terceros interesados para poder participar en el proceso. ¿Por qué? Porque son interesados. Estos no son casos en los que debería estar todo el mundo y eso se prestaría también para, yo sí creo que para participaciones que tal vez no sean tan correctas. Puede Eh, darse. entonces, creo que como está bien. Creo que esa posibilidad de estudiar el expediente existe y creería, y creo que se hace, y bien puede estudiarlo. Yo no desconfiaría en que se estudie o no se estudie, o que se tenga profundidad o no se tenga profundidad. Yo asumiría que se va a tener profundidad y asumo que se estudie. No veo por qué no. Sí, yo creo que estamos hablando en idiomas diferentes, porque yo oigo a Jorge y, digamos, de manera muy respetuosa, yo creo que nos quedamos, es como en las primicias, pero cuando uno ve lo que pasa en la práctica, yo eso no lo estoy viendo en la práctica. Em, y no con esto quiero pues presentar una crítica irrespetuosa a la superintendencia, pero sí siento que la manera tal y como se ha tratado el esquema de ofrecimiento de garantías en Colombia es demasiado incierto, es demasiado incierto. Insisto en lo que les decía, eh, casos que investigaron por la misma conducta a varias empresas, unos aceptaron garantías y otros no. Y uno cuando se va a ver la motivación que hubo detrás de eso, no es muy clara, porque es que todos los esquemas de garantías que fueron ofrecidos fueron muy similares. Estoy De hablando acuerdo, puntualmente del caso de Factoring. de acuerdo, Eh, Jorge, pero son temas coyunturales. no, Son no, coyunturas y no no son podría yo coyunturales, son casos legislar con base en puntuales. coyunturas. Son casos Eh, puntuales. Yo no creo por que eso, sean pero coyunturales. yo, Yo, yo creo que hay coyunturas y no podría legislar con base en coyunturas. Ahora, creo pero ¿cuál es la coyuntura ahí? Que que en cambia este caso fallaron aparentemente para un cada lado y cuatro para el años. otro. Tal vez se ¿Cómo? Pero, equivocaron en ese momento, pero pero pues Jekyll, fue equivocación. pero si de pronto yo no tengo o no cumplo Lo, con todos los requisitos para que me reconozcan la calidad de tercero interesado, pero sí creo que puedo aportar con comentarios respecto de los condicionamientos o de las garantías. Yo creo que sí debería haber una posibilidad de participar en eso, por lo menos de aportarlo. Claro, el superintendente o la no, superintendente debe tener la discrecionalidad para decidir si acoge o no acoge esos claro. comentarios. Ca- Carolina, yo no soy del todo opuesto a eso. Es decir, no, si estuviera en una propuesta de norma, no me cortaría las venas porque estuviera o no estuviera. No lo veo como algo grave.
Me parece que está bien. No me parece que esté mal. Preferiría que no estuviera, pero si está, no me va a hacer daño. Ahora, lo que sí no creo que se pueda acabar nunca es cierto margen de discrecionalidad que va a tener. Es decir, No, eso no se va a No, acabar, no, pero hay hay que una darle claridad. predictibilidad. Sí, y se trata de llegar a ella con unos precedentes y unos criterios y uno más o menos trata de establecer cuáles son los patrones que no podrán ser inamovibles porque irán variando y podrían ir variando. En algunos casos me imagino que variarán a mi pesar para ser más estrictos, pero, pero creo que hay que darle el margen de discrecionalidad para que esa persona que está decidiendo sea convencida y para el que quien lo está ofreciendo tenga la posibilidad de convencer de cuáles son Vea, las bondades de su ofrecimiento. pero sobre eso Eh, quiero, el estándar, si hay muchas pruebas, va a ser más difícil. Nuevamente porque existe ese factor de discrecionalidad. Pero parto de dos bases. Una, frente a lo que ofrezco garantías, es frente a unos hechos que están dispuestos en la formulación de cargos. Y dos, existe una presunción de inocencia. Es decir, no existe una certeza de una responsabilidad de esa persona. Y ahí es donde viene su margen para poder decir, bueno, aquí no se ha definido esto. Si usted está preocupado, le ofrezco esto va a generar estos beneficios, sigue estos patrones, salgamos de esto. yo eso lo entendería si en la práctica viéramos otras cosas. Mejor dicho, pongo un ejemplo, lo mencioné ahorita, una averiguación preliminar, ¿cuánto tiempo puede tomar? Años. Puede tomar años, puede tomar años. Y eso da lugar después a una apertura de una investigación que, digamos, presentan unos hechos y un sustento probatorio sobre el cual se respalda. Con lo cual, esa facultad discrecional que menciona Jorge, yo creo que eso no se puede eliminar, pero su ejercicio sí demanda una gran responsabilidad. Y demanda una gran responsabilidad. Yo personalmente, digamos, nunca he trabajado en la superintendencia para saber la mecánica, cómo funciona, pero yo me pregunto, el superintendente, al analizar un ofrecimiento de garantías, ¿qué tanto se mete en el acervo probatorio que existe? Seguramente no, ¿sí? Y entonces volvemos a los principios de las garantías, que es la eficiencia y la economía procesal, y resulta que eso va en detrimento cuando la misma superintendencia en una averiguación preliminar invirtió 2, 3 años. Mejor dicho, terminar aceptando un ofrecimiento de garantías cuando hay una averiguación preliminar que tiene 2, 3 años de funcionarios haciendo visitas, haciendo requerimientos de información al mercado, etcétera, etcétera, termina siendo como un saludo a la bandera y pues también un poco en detrimento de la labor de esos funcionarios que realizaron su labor de manera seria, supondría uno. Claro, Entonces, pero no es pero de culpa del pero pobre pronto, déjeme terminar investigado, con esto, déjeme pero no terminar es con culpa esto. del pobre investigado que hayan tomado 2 o 3 años. No, no, Por claro eso no que le no. puedo quitar su facultad. Estamos de acuerdo, pero la superintendencia, el despacho del superintendente de Industria y Comercio, sí, al ejercer su rol de discrecionalidad, al menos sí debe tomarse la labor, al menos, de saber qué hay detrás de la investigación que se está abriendo. ¿Sí?
Eso, y porque la facultad discrecional además no es absoluta y tampoco es una invitación a la arbitrariedad, ni a decidir lo que se le da la gana, más cuando hay unos hechos ahí sustentados en unas pruebas. Entonces, y la misma doctrina de la jurisprudencia ha establecido que la facultad discrecional no es sin límites, ¿sí? Entonces, yo sí creo que si bien no podemos eliminar la facultad discrecional, esa facultad discrecional no puede ir en detrimento de los hechos, de las pruebas y de la misma actividad de la superintendencia. Sí, a ver, yo creo que es que además hay cosas que incluso dentro de la misma investigación, por más tiempo que dure, hay veces que se pierden de vista y que de pronto, o sea, la misma entidad de pronto tiene interés en terminar una investigación. Es que yo también creo que las investigaciones o pensar que la autoridad siempre está buscando sancionar es, de pronto es una premisa pues que no es correcta. Yo creo que aquí estamos de acuerdo en que lo que está buscando la autoridad es entrar a buscar la verdad y tiene que buscar es cuál es la realidad del mercado. Y de pronto hay consumidores o terceros que no necesariamente, como les decía, no necesariamente tengan la intención o todos los argumentos para participar dentro de todo el procedimiento, pero sí tienen mucho que aportar en una situación donde el superintendente o la superintendente están eh, mirando la cosa desde ceros después de que ha habido un poco de acervo probatorio. Pero creo que esta discusión nos puede tomar mucho tiempo y nos falta un tema y ya llevamos como hora y 20 en esta discusión. Y entonces voy a pedirles con el último tema, cuando se toma la decisión de las garantías hay que hacer unos seguimientos. Y eso ha sido problemático. Eso sí, es algo que ha sido problemático porque el mercado cambia o porque hay veces que el mismo investigado en su ofrecimiento de garantías no necesariamente eh, presenta los mecanismos de verificación. Hay campo para que se negocie esto, pero no siempre que hay. ¿Cómo ven ustedes el tema de del seguimiento y por cuánto tiempo debe hacerse, o sea, cuánto tiempo son lógicas, digamos, estos ofrecimientos? Dependerá obviamente del ofrecimiento, pero ¿cómo lo ven? Pues, No respuesta sé, corta, eso. con preocupación porque la verdad es que no existe ni mucha publicidad de cómo se cumple eso. Por ejemplo, nomás, uno se pone a ver los terceros interesados que han sido reconocidos como terceros interesados en el trámite y intentan hacerle seguimiento al cumplimiento de las garantías y eso es un desafío mayúsculo. La posibilidad de ver y acceder a ver de qué manera se cumplieron las garantías no se da. No con claridad. Y yo sí creo que tratándose de una investigación, que es que es importante tener en cuenta que la finalidad de las investigaciones y de las actuaciones en materia de libre competencia es la protección del orden público económico. Eso es de interés público. Y con lo cual, cualquiera debería poder, digamos, ver, obviamente hay unos mercados más que responden a mayores intereses que otros, pero cualquiera debería poder hacerle seguimiento al cumplimiento de las garantías. Y en la realidad eso no se está dando. Bueno, yo nunca, yo debo reconocer que nunca he hecho el ejercicio de tratar de hacer el seguimiento de las garantías de otros. Eh, pues cada vez que he tratado de conocer información que no es de uno de mis clientes, siempre me han dicho que es reservada, inclusive cuando soy investigado. Ha habido jurisprudencia más o menos reciente que respalda
esa posición de reserva bajo la tesis de que ahí hay secretos industriales, empresariales y papeles de comerciante que tienen reserva legal. Yo pensaría que la superintendencia creó un área suficientemente robusta y con recursos para realizar esos seguimientos y ejercer ese control sobre el cumplimiento de los ofrecimientos de garantías. Creo que tiene gente suficiente o están formando gente suficiente y también entendería que tienen un presupuesto suficiente porque viene de las tasas de contribución a seguimientos que se hacen. Luego, debería ser también un presupuesto suficiente para eso. ¿Por cuánto tiempo? Yo creo que esa vigencia de las garantías debe ser por un tiempo máximo, que es la caducidad de la investigación. Un tiempo, es decir, miraría que si hay un incumplimiento tendría que ser por un tiempo de 3, 4, 5 años. Pero creería también de que esas garantías, el levantamiento de las garantías debería poderse solicitar cuando yo pueda probar que las circunstancias de mercado han cambiado. Entonces, si bien podría fijarse un plazo de 3 años, 4 años, o lo que fuera, o 2 años, o lo que fuera, siempre debe existir la posibilidad de levantar las garantías. Si pruebo que cambiaron esas circunstancias de mercado sobre las cuales se estructuró la aceptación de las garantías. De acuerdo. Y nuevamente, el fundamento es el mismo. Aquí lo que se debe buscar es la protección del mercado y la competencia en el mercado. Unas garantías, si se prolongan y cambiaron las circunstancias, lo que podrían estar es limitando las posibilidades de esa persona para competir. Luego se justificaría en favor de la competencia que esa persona pudiera competir más agresivamente y no con esas limitaciones que seguramente tendrá. De acuerdo. Bueno, son 7:29 de la noche y pues yo quiero agradecerle a los dos Jorges porque la conversación estuvo muy interesante y estuvieron muy activos. Yo le presento disculpas a Laura, que ya no la veo. Ella había hecho una pregunta que creo que se nos pasó en el calor de la discusión y ella quería preguntarle tal vez a Jorge de los Ríos que si lo que querías dar a entender era que es que las garantías al final no logran resarcir los perjuicios que se generaron. Es que las garantías no son indemnizatorias, valga la pena Sí, la claridad, no son indemnizatorias. Se trata es de modificar el comportamiento que dio lugar a la investigación para restablecer las condiciones de competencia si es que se vieron afectadas. Pero ese es otro tema. Las garantías no tienen un carácter indemnizatorio y por lo tanto eso sumado a que no asumen ningún tipo de responsabilidad, pues por eso el ejercicio de esa facultad discrecional sí requiere asumirse de una manera digamos, de una manera mucho más transparente y participativa. Jorge de los Ríos, muchas gracias. Y pues gracias a los asistentes que nos acompañaron hasta el final. Veo a 25 personas, claro que incluyéndonos, pero muchas gracias a todos. Espero que les haya gustado la discusión. Yo la disfruté muchísimo. Y bueno,
Pues gracias a todos por Muchas acompañarnos. gracias, Carolina. Que estén muy bien. Que estés muy bien. Muchas Chao. gracias a luego. todos. Muchas gracias, chao, Jorge. Hasta luego.